Como hemos visto en lecciones anteriores, la Biblia establece que el hombre necesita la salvación. Pero hay un problema y es que no hay nada que él pueda hacer para salvarse. Ninguna cantidad de buenas obras u obediencia a la ley puede salvar al hombre. Sin embargo, es evidente que el ser humano siempre ha procurado ganarse la aprobación de Dios con sus propios esfuerzos. Por ejemplo, mediante obras religiosas o mediante un buen comportamiento moral, haciendo oraciones, rituales, sacrificios y ofrendas. También ha utilizado la autoaflicción, la penitencia, la búsqueda del conocimiento religioso y por supuesto la caridad y las buenas obras. Aunque nuestras buenas acciones pueden tener algún valor moral, no pueden limpiarnos del pecado. Hebreos 9:22 afirma que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el Antiguo Testamento se instituyó un sistema de sacrificios de animales como un medio para la purificación y la reconciliación con Dios. El derramamiento de sangre representaba la entrega de la vida como un acto de expiación por el pecado. El pecado tiene un costo, una consecuencia, y este costo es representado simbólicamente por el derramamiento de sangre. Sin la entrega de vida simbolizada por la sangre, no hay remisión, es decir, no hay perdón o liberación de las consecuencias del pecado. El Nuevo Testamento presenta a Jesucristo como el cumplimiento y la culminación de estos sacrificios de sangre. Su muerte en la cruz se interpreta como el sacrificio perfecto y completo que elimina la necesidad de sacrificios repetitivos. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombras y tipos de la obra redentora de Cristo. Jesucristo, como sumo sacerdote y Cordero de Dios, ofreció su propia sangre una vez por todas para obtener nuestra redención eterna. La gracia de Dios se manifiesta de manera suprema en el hecho de que, en lugar de exigir que la humanidad pague el precio del pecado, Dios mismo proveyó el sustituto mediante Jesucristo. Por eso Efesios 2:8-9 proclama lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Este es uno de los pasajes más importantes de la Biblia sobre la salvación. Pero, ¿qué significa exactamente? ¿Qué quiere decir que la salvación es por gracia? Lo primero que necesitamos es una definición de lo que es la gracia. El concepto más conocido es que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Es decir, que es un regalo que Dios concede a personas que no lo merecen. Por otra parte, la palabra merecer significa hacerse digno de premio o de castigo. Dios otorga su amor, misericordia y salvación no porque los humanos lo merezcan a través de sus acciones, sino simplemente porque Él elige hacerlo. Esta es una verdad fundamental en la teología cristiana y que subraya la naturaleza amorosa y misericordiosa de Dios. No merecemos lo que se nos da. No hay ninguna cosa que hayamos hecho o que haya en nosotros que mueva a Dios a darnos lo que nos da, pero de todos modos nos lo da. Dios no nos concede la salvación por alguna virtud, potencial, carisma, belleza o cualidad que tengamos o pudiéramos tener. Si Dios lo hiciera por alguna de estas razones ya no sería gracia y tendríamos de qué gloriarnos. Es evidente entonces que la aceptación y la aprobación de Dios no vienen a través de nuestras propias obras sino mediante la fe en Jesucristo. Esta enseñanza se conoce como la justificación por la fe y significa que las acciones humanas realizadas en un intento de ganar la salvación o el favor de Dios son esfuerzos inútiles, ya que Él nos ofrece la salvación como un regalo libre, que solo puede ser aceptado a través de la fe en Jesucristo. Esta fe, por supuesto, es una confianza real en Cristo como el Salvador, la cual implica una entrega total a Jesús, una dependencia de Él para la salvación y un compromiso de seguirle en obediencia. Ahora enfoquémonos en un concepto más profundo de la gracia. No es solo el favor que se muestra hacia el que nada merece. La gracia aún va más allá. La gracia, en su sentido más profundo, es el favor otorgado a una persona que, no solo no lo merece, sino que merece todo lo contrario. El favorecido no solo carece de méritos, sino que tiene desmerecimientos y que, según la justicia, merecería castigo o retribución. Pongamos un ejemplo para ilustrar esta verdad. Muchos de nosotros le regalaríamos gustosamente alimento a una dulce ancianita que tocara nuestra puerta. Su aspecto frágil y sus ojos llenos de necesidad harían evidente que está pasando por momentos difíciles e internamente nosotros pensaríamos que esta persona merece nuestra ayuda, ¿no es cierto? Pero,
¿Qué pasaría si fuera la persona que nos agredió y dañó cruelmente? Nos referimos a personas que nos lastimaron, nos asaltaron, nos traicionaron, nos insultaron, se burlaron o abusaron de nosotros. Extenderles compasión y cuidar de dichas personas sería gracia. Este acto de bondad no se basaría en las acciones de esa persona, ya que, de hecho, sus acciones han sido perjudiciales. Se basaría más bien en tu propia capacidad para perdonar y mostrar amor. Este ejemplo parece exagerado, pero describe exactamente nuestra situación. Romanos 5:10 dice que siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Lo mismo afirma Colosenses 1:21, que éramos extraños y enemigos, haciendo malas obras. A pesar de nuestros pecados y errores, es decir, nuestras agresiones contra Dios, Él nos ofrece perdón y salvación no por nuestras propias obras, sino por nuestra fe en Jesucristo. Al igual que en el ejemplo, este regalo de salvación no se basa en nuestras propias acciones o méritos, sino en la gracia y el amor de Dios. Es importante entender que la razón de la gracia no se encuentra en nosotros sino en la naturaleza de Dios. Para nosotros es bastante difícil reconocer que absolutamente todos los favores que recibimos de la mano de Dios, los recibimos de pura gracia. A menudo estamos condicionados a pensar en términos de mérito, esfuerzo propio o justicia. Nos inclinamos a pensar que, al hacer actos bondadosos o cumplir con ciertas normas morales, merecemos las bendiciones de Dios. En cambio, la doctrina de la gracia desafía esta mentalidad al recordarnos que no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Por supuesto, eso no significa que nuestras acciones no tengan consecuencias o que podamos hacer lo que queramos sin repercusiones. Más bien, subraya la magnitud del amor y la misericordia de Dios, quien está dispuesto a perdonar y amar incluso a aquellos que han errado. Este es un aspecto central del mensaje del Evangelio.